A continuación, Psicolife. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Psicolife, un programa creado para hablar de psicología desde una vertiente científica pero amena con la conducción de la doctora Elizabeth Montenegro. Psicolife. En semanas anteriores hablamos sobre la dislexia y las dificultades que los chicos pueden tener en torno a la lectura y la escritura. Hablamos también sobre los problemas de atención que pueden presentar otros chicos en relación al déficit de atención que va acompañado o no de la hiperactividad. Hemos hablado en muchas ocasiones también sobre las dificultades que pueden presentar los estudiantes en el ámbito académico en general, pero muchas veces nos olvidamos o no tomamos en cuenta el otro extremo. ¿Qué pasa con aquellos niños, con aquellos jóvenes que tienen altas capacidades intelectivas? ¿Será que ellos van a aprender todo sin ninguna dificultad? ¿Será que no tendrán problemas en el ámbito académico o en el ámbito emocional? Hoy, en Psicolife, cambiando tu vida desde tu mente, vamos a hablar justamente de las altas capacidades, aquello que se los conoce usualmente como los niños sobredotados. Vamos a aclarar algunos conceptos, vamos a definir también qué se entiende por altas capacidades intelectivas, derribar algunos mitos y darles a ustedes, queridos padres y queridos educadores, algunas indicaciones, algunos consejos y algunas herramientas que les puede servir de mucha utilidad para manejar a este grupo de niños que muchas veces pasa desapercibido o se lo diagnostica de una manera inadecuada. Bienvenidos a este programa. Y bueno, tengo unas imágenes justamente para compartir con ustedes e ir abordando qué son las altas capacidades intelectivas. Se define como altas capacidades intelectivas aquellas dificultades, aquel coeficiente intelectual más alto de lo esperado en el rango de la población normal. Nosotros hablamos de una inteligencia general y normal o promedio cuando una persona tiene entre 90 a 109 puntúa en cuanto a su coeficiente intelectual. Pero cuando esa puntuación de 109 empieza a sobrepasar esa barrera y llega alrededor de los 130 o sobre los 130, estamos hablando de una persona que tiene altas capacidades intelectuales. Estas capacidades no van ligadas solamente a la parte cognitiva, sino que también van muy ligadas a todas aquellas habilidades, aquellas aptitudes que ellos pueden tener en diferentes campos, en el ámbito creativo, en el ámbito de los talentos, y que le hace destacar de alguna manera frente al común de los niños o del grupo de su edad. Partiendo de ese concepto, entonces, que tiene que quedarnos claros, podemos definir a los niños como niños con altas capacidades intelectivas. Esta es una definición, o este término de altas capacidades intelectivas viene dado sobre todo en los últimos años. Antes hablábamos de niños sobredotados, pero podemos identificar algunos tipos de esas altas capacidades. En la pantalla ustedes están mirando específicamente 3 de esos tipos, hay algunos más. Vamos a hablar de los talentos. Una persona talentosa es una persona que que se destaca en un área específica. Puede ser el área cognitiva o puede ser alguna habilidad deportiva, musical o artística que le hace sobresalir frente al grupo de sus compañeros o frente al grupo de otras personas. Los superdotados, en cambio, son aquellos niños o aquellos jóvenes en donde se combina de una manera mucho más elevada sus recursos intelectuales. Y los niños precoces, en cambio, son niños que nosotros los vemos desde muy temprana edad que destacan sobre el resto de los niños, que aprenden más rápido que los otros, sea caminar, han desarrollado más rápido el lenguaje, es decir, hay áreas específicas en donde vemos que va como mucho más rápido que el resto de sus compañeros de su edad.
En la siguiente imagen, nosotros vamos a ver algunos mitos que se tiene sobre la capacidad intelectual elevada o sobre la dotación. Y es que muchas veces nosotros pensamos que aquellos niños que tienen una capacidad intelectiva más alta tienen que destacar en todas las áreas de desarrollo. Tienen que ser buenos en el ámbito deportivo, en el ámbito intelectivo, tienen que ser excelentes alumnos, tienen que aprender a regularse emocionalmente, tienen que, en definitiva, ser casi perfectos. Y no es así. Nada más lejos, de hecho, que la realidad, el pensar que los chicos con altas capacidades intelectuales van a destacar en todas las áreas. Al contrario, muchas veces encontramos que estos chicos se desmotivan mucho en clase, que tienden a aparecer con un bajo rendimiento escolar, aparecer a veces con problemas de conducta, que parecería que tienen un déficit de atención, que se los encuentra como retadores frente a lo que sus autoridades, sean sus padres o sus docentes, les van explicando. Son mitos que hay que ir derribando. También el hecho de entender o de pensar que este tipo de niños o este tipo de jóvenes que tienen estas características nunca se van a equivocar, tampoco es real. Ellos pueden tener áreas en las cuales estén muy bien desarrolladas sus habilidades y otras áreas que posiblemente no pueden actuar de esa manera. Otro de los mitos es pensar que pueden ser absolutamente muy maduros, que tampoco va por ahí. Muchas veces ellos manifiestan sus expresiones emocionales tal como las haría un niño de su edad. Estos mitos tenemos que irlos derribando para no poner en un pedestal a estos niños y sobreexigir más allá de lo que esperaríamos. En muchas ocasiones, en el ámbito escolar, sobre todo, cuando se hace una detección o un diagnóstico de un estudiante que tiene altas capacidades intelectivas, se esperaría que ya todo lo dé por sentado, que no hay que explicarle más, que él va a saber mucho más que los demás. Y eso puede generar dificultades realmente en su aprendizaje, como lo vemos en la siguiente imagen. ¿Cómo vamos a identificar entonces estos chicos? En los primeros años, los primeros signos que podemos encontrar son sobre todo en su desarrollo, tanto en su desarrollo motriz, cuanto en su desarrollo intelectivo, en su desarrollo cognitivo. Vemos muchas veces que son niños que aprenden más rápido que los otros niños. Han aprendido a hablar de una manera más rápida, han aprendido a caminar también y aprenden a destacarse en ciertas actividades. De pronto algunos en actividades deportivas, otros en actividades artísticas, otros en algún talento especial, la música tal vez, la pintura o para construir algo. Nos van dando cuenta de que no son igual que el resto de niños. Y estas son las primeras manifestaciones que llaman la atención a papá y mamá, porque empiezan muchas veces a compararles con el resto de los niños y empiezan a darse con el resto de sus hijos, por ejemplo, con el resto de sus compañeritos con los cuales ellos interactúan. Y empiezan a darse cuenta que este grupo de niños están mejor dotados que los demás, van más rápido que los otros, pero no saben muchas veces cómo manejarles, no saben cómo hacer de alguna manera y entre comillas que estos pequeños se adecúen ya al ritmo escolar, se adecúen a los horarios, a las pautas que en el colegio van determinándose y de esa manera se producen conflictos. O peor aún, aquellos papás que quieren sobrecargarles de actividades pensando que esa capacidad mayor que ellos pueden tener en el ámbito intelectivo hace o deriva justamente en el hecho de que puedan ser brillantes en todo y hay que ubicarles en actividades artísticas, hay que ubicarles en que aprendan más idiomas, en que aprendan algún deporte y les saturamos realmente a estos niños. Y de ahí es justamente donde derivan las dificultades. Veamos cómo se presentan esas dificultades en términos generales. En la siguiente lámina vamos a observar eso. Bueno, en esta estamos observando justamente esas áreas que yo les mencionaba, las áreas en las cuales ellos destacan, actividades deportivas, esa capacidad de liderazgo de pronto en sus actividades académicas. Ahora veamos que cuando todo eso no se va dando de una manera armónica, de una manera igual o equilibrada, podemos empezar a encontrar esas dificultades que las vemos en la siguiente lámina. Miren aquí, vamos a encontrar que estos niños que les cuesta realmente adaptarse a las reglas que están impuestas en el colegio porque tal vez ellos aprendieron más rápido y la clase se demora mucho más tiempo, o vemos que de pronto sienten que no les están comprendiendo como ellos quisieran que les comprendan, o tienen otros intereses más allá de los intereses que papá o mamá les disponen. Empiezan a presentar estas características de a veces ser cuestionadores, otras veces ser muy observadores frente a lo que les dicen, y eso les empieza a generar conflictos. A veces parecería, les decía
decía yo, que se encuentran desmotivados, que se encuentran desatentos, y esto se traduce muchas veces en un bajo rendimiento escolar. ¿Cómo hacemos, tanto padres como educadores, para poder elaborar un diagnóstico apropiado de estos niños? Un diagnóstico apropiado se elabora primero con la entrevista que uno puede tener con padres. Cuando los papás identifican todas esas características que ustedes están mirando en la pantalla y empiezan a dar como un visto. Mi hijo presenta esto, yo veo que mi hijo también se destaca en estas áreas, yo veo que él también está mucho mejor en estos ámbitos y veo que también se están presentando estas dificultades. Ese es el primer paso, el paso inicial para poder empezar a hacer ese diagnóstico diferencial. Después, ¿qué tenemos que hacer? El especialista, en este caso el psicólogo, va a empezar a aplicar una serie de pruebas, no solamente en el ámbito intelectivo. Si nosotros hablamos solamente de ese valor que yo les decía al inicio de esta conversación, del valor en el cual su coeficiente intelectual se enmarcaría, le estamos limitando mucho. Hay que evaluar su parte emocional, hay que evaluar su parte creativa, hay que evaluar sus funciones de pensamiento, sus procesos atencionales, y todo eso, además de su desempeño y de los reportes que los maestros nos vayan dando, todo eso nos va dando un panorama amplio de lo que está ocurriendo con este niño y evitamos un diagnóstico inapropiado. Veamos la siguiente lámina. Ahí tenemos más características justamente que tenemos que tener en cuenta o que son llamados de atención de que nuestros hijos o nuestros estudiantes podrían tener una capacidad intelectiva más elevada. Vamos a la siguiente imagen. Esta imagen es justamente la que yo les mencionaba. Es la imagen en donde podemos identificar las principales dificultades que nosotros podemos encontrar para que los chicos con altas capacidades intelectuales puedan adaptarse adecuadamente al ámbito escolar y puedan tener un rendimiento apropiado. Yo les decía hace unos momentos, un niño que tiene altas capacidades no necesariamente es un niño que va a ser el alumno de 10 en todo o que va a ser brillante en todas las materias, justamente por lo que miramos en la imagen, por la metodología de enseñanza, por las propuestas didácticas con las cuales se trabaja, por la forma en la que se les evalúa, por las expectativas demasiado elevadas que en ocasiones tienen los padres y también por el material de apoyo que no es flexible para ellos. Estos 5 puntos hacen que en muchas ocasiones el ámbito educativo en ellos o la parte académica en los niños con altas capacidades se vea limitada y se vea mal diagnosticada. Teniendo entonces en cuenta que por un lado están las características propias de ellos que mencionamos hace un momento y por otro lado estas características del ambiente escolar pueden ser 2 factores grandes, muy fuertes, que confluyan e incidan directamente en que empecemos a tener un estudiante que no aprenda como esperaríamos. ¿Qué hacer entonces con ellos? ¿Cómo acompañarles en su proceso educativo? ¿Cómo acompañarles en su proceso académico para que todo ese potencial que ellos tienen empiece a ir de una mejor manera? Y quiero plantearles una pregunta. ¿Ustedes sacarían un Mercedes-Benz a la calle con alguien que no sepa manejar? Posiblemente se sonreirán y posiblemente me dirán, no, para manejar un auto tan costoso necesitamos tener un conductor diestro justamente para eso. Lo mismo ocurre con los niños con altas capacidades. Ellos son todo un potencial, es un Mercedes-Benz, un modelo perfecto, un modelo de lujo, pero ¿quiénes están a cargo justamente de ese acompañamiento? ¿Quiénes están a cargo de poder guiarles en este proceso? Van a ser aquellas personas que tengan que tener todas las herramientas para no generar este tipo de conflictos que estamos viendo. En primera instancia, entonces, hemos dicho un diagnóstico adecuado, un diagnóstico oportuno que nos permita ubicar en el nivel de inteligencia en el que se encuentra. Identificar, por otro lado, las características de él en cuanto a qué tipo de alta capacidad tiene. Un talento, una sobredotación, una precocidad y cuáles son sus fortalezas en esas áreas. El acompañar a los padres también justamente para que sean los padres quienes vayan guiándoles en este proceso, no solamente en la parte aptitudinal, sino también en la parte emocional. El acompañamiento del colegio también para
diseñar metodologías de enseñanza apropiadas para este grupo de chicos y finalmente el acompañamiento psicológico, pedagógico y educativo que vaya siendo el soporte, el refuerzo para ir desarrollando este potencial. Miremos la siguiente lámina. En la siguiente lámina nosotros podemos encontrar aquellas dificultades que aparecen sobre todo y que ya las hemos mencionado en este ámbito curricular y que son las que tenemos que tener en cuenta. Vamos a la siguiente. En la siguiente lámina vienen justamente los consejos, estos consejos para padres y maestros. Y ahora sí quiero mirarles a ustedes y quiero irles comentando y explicando cada uno de ellos. En primera instancia, es importante no etiquetar al niño que tiene altas capacidades. ¿Qué significa no etiquetarlo? Muchas veces los papás o en las instituciones educativas dicen, él es sobredotado, así como a otros les dicen, él es hiperactivo, él es el que tiene la dislexia o él es el que tiene una condición específica. Muchas veces etiquetamos y esa etiqueta, lejos de ayudarle a este niño, le empieza a poner una carga mayor a él. ¿Una carga mayor en qué sentido? En el sentido de que él empieza a sentir que las expectativas tan grandes que debería cumplir por tener esa etiqueta justamente de alta capacidad o de sobredotación. Los padres en casa tienen que propiciar un ambiente lo más real posible. No porque tengamos en casa un chico sobredotado, tienen que cambiar o no tienen que existir reglas, tienen que cambiar o no tienen que existir límites o normas. Eso también es importante que tengamos en cuenta. Adicionalmente, no hay que tratar ni en casa ni en el colegio como una persona superior, por ejemplo, frente a sus hermanos o frente a sus compañeros, sino entender que él está en muchos aspectos de su desarrollo en igualdad de condiciones que el resto de personas. Valorar sí sus criterios, validar sus opiniones, pero darle también el rol que le corresponde como padre o como hermano o como estudiante. Valorar, decíamos entonces, además, sus emociones, sus sentimientos, sus demostraciones de afecto. Cuando algo no le salga bien, cuando él se sienta frustrado. No pensar que porque tiene 8 años o tiene 9 o 10 y tiene una capacidad intelectiva alta, va a tener que actuar como un adolescente o como un adulto. Valorar la emoción que él está sintiendo en ese momento. Y, por último, favorecer los vínculos afectivos, tanto con padres como con sus hermanos y también en el ámbito educativo. Estos lineamientos que hemos visto ahora y que nos permiten justamente entender de alguna manera cómo funcionan las altas capacidades y cómo sobre todo el ambiente en el cual se rodea el niño o el joven puede influir positiva o negativamente en este desarrollo. Este tema es importante porque en la mayor parte de sociedades y especialmente en la nuestra, las altas capacidades no están bien identificadas y hay un importante número de niños con una capacidad intelectiva alta. Y a veces, justamente, un mal diagnóstico puede derivar en que se lo trate como un niño con déficit de atención, como un niño con problema de conducta, como un niño tal vez hiperactivo o como simplemente como un vago que está desmotivado. Existen en la literatura muchos casos de niños con altas capacidades que repiten el año, que no aprenden en ciertas materias y que empiezan a tener además una carga extra negativa, de una connotación negativa de ese pobre rendimiento escolar. En este sentido, creo que nuestra labor como padres, nuestra labor como educadores, nuestra labor como profesionales en el ámbito de la psicología es también estar abierto a estas posibilidades. No todas las dificultades que un niño presente son el real o la real evidencia del problema que puede estar por detrás. Un cuadro de altas capacidades puede evidenciar estos problemas, pero puede estar manifestando justamente algo totalmente diferente a esa capacidad que él puede demostrar. Si es que hacemos un diagnóstico oportuno, si es que hacemos un tipo de adaptaciones curriculares y de acompañamiento en casa frente a este grupo de niños, vamos a poder tener un equilibrio. Niños que tienen altas capacidades, pero a la vez que son sanos emocionalmente, a la vez que se adaptan en el medio. ¿Qué herramientas existen? Bueno, en nuestro medio las adecuaciones curriculares, que no van en el caso, como hemos hablado en programas anteriores, de darles más tiempo a los niños para hacer más exámenes o para hacer sus exámenes o menos tareas, sino más bien estas adaptaciones tienen que estar encaminadas a potenciar sus habilidades.
¿Qué habilidades? Tengo un chico que aprende mucho más rápido, entonces le voy a dar los contenidos a él de tal manera que él pueda aprovechar eso de la clase y posiblemente después pueda ser el tutor de algún compañero menos aventajado en esas materias. Eso refuerza su autoestima, refuerza su seguridad y le hace a él tener un sentido de competencia, de sentir que no está en clase solamente escuchando lo que el maestro repite y repite muchas veces por los otros niños que van acompañándoles de una manera más lenta tal vez. Si tenemos algún niño con altas capacidades que tiene un don, que tiene un talento especial, estimular ese talento y equiparar ese talento también con los otros intereses que él puede tener. Por ejemplo, si un niño es excelente músico, es un pianista o es un guitarrista o un concertista destacado en un área determinada del arte o tal vez un pintor muy destacado, pues no centrar la vida de este niño solamente en esas actividades, sino que propiciarle también espacios a través de los cuales él pueda socializar con otros niños, pueda jugar, pueda divertirse como los otros niños de su misma edad. Sí es verdad que tienen intereses muchas veces diferentes, pero ese mismo hecho de poder compartir con los demás le va dando de alguna manera la posibilidad de integrarse con nosotros y de desarrollar habilidades sociales que en ocasiones encuentran dificultades para su desarrollo justamente porque están como una gradita más arriba del resto de sus compañeros. Entonces, generar esos espacios de esparcimiento, generar esos espacios lúdicos también va a favorecer el desarrollo de sus capacidades. Yo les ponía además en las recomendaciones el validar sus emociones, el validar sus sentimientos, porque muchas veces ellos también se van a sentir frustrados, se van a sentir posiblemente decepcionados frente a algo que no pudieron hacer, o tal vez van a sentir que están decepcionando a las personas que están detrás, sea su papá, su mamá, sus hermanos, porque muchas veces les ponen como el modelo a seguir o a imitar, o sus compañeros inclusive. Entonces, ¿cómo manejamos con ellos esa frustración, esa posibilidad de expresar lo que están sintiendo, de decirles que a pesar de que pueden ser muy inteligentes en una área, pero también pueden equivocarse en un momento determinado? El aprender a manejar entonces la frustración, el aprender a lidiar con aquellas cosas que no les sale perfectas como ellos pudieron haber esperado, es otra vía a través de la cual podemos ayudar a estos niños que tienen altas capacidades. De tal manera que las altas capacidades no tienen que convertirse necesariamente en un problema, en algo crítico para el trabajo o el desarrollo de los niños. A veces el común de la gente piensa, bueno, si es muy inteligente, perfecto, ya no hay por qué preocuparse en él. Pero estamos viendo que sí, que hay otras áreas que ellos requieren mucha más atención y requieren además la canalización de esas áreas en las cuales ellos están mucho más capacitados que el resto de sus compañeros. En ese sentido, entonces, el acompañamiento de los padres va a ser fundamental. El escuchar a los padres, el escuchar lo que los padres tienen que decir de parte de los profesionales, tanto de los maestros como de los psicólogos, va a permitir además tener un panorama mucho más claro de qué es lo que está pasando con ese niño y de esa manera empezar a trabajar en la escuela con metodologías mucho más flexibles que les permita a ellos ir avanzando a ese ritmo más rápido con el cual ellos están acostumbrados. En otros países, por ejemplo, se trabaja con el adelanto del currículum o el adelanto de los años, con estos niños que van avanzando cada vez más rápidamente, de tal manera que el niño vaya adecuando sus capacidades intelectivas o cognitivas al grado que va cursando. Pero ese acompañamiento, ese salto de los grados no puede ser solo, tiene que tener un acompañamiento también en el ámbito emocional y afectivo. Adicionalmente, los programas de enriquecimiento para aquellas habilidades que ellos tienen desarrolladas va a permitirles a ellos enfocarse en un área determinada y sentir que esa motivación por aprender se mantiene a lo largo del tiempo, que no se pierda como suele darse en ciertos momentos o que no trate de ocultarla para sentirse parte del grupo. Como ustedes pueden ver, queridos amigos, todas estas condiciones que hemos visto ahora que pueden afectar y que pueden incidir negativamente en el desarrollo de un niño con altas capacidades, puede revertirse también en potenciar más estas habilidades, en generar estudiantes, niños o adolescentes que estén realmente integrados en el ambiente en el cual ellos se van desarrollando, tanto en el ámbito escolar cuanto en el ámbito académico. El que nosotros podamos
evaluar la inteligencia y muchas veces encasillar o clasificar a los niños en un nivel de inteligencia no determina realmente el verdadero potencial que este niño puede tener. Si es que nosotros hacemos como una regla, vamos por el lado izquierdo y pensamos en aquellos niños que tienen menos capacidades y ahora nos vamos por el lado derecho y vemos aquellos niños que tienen altas capacidades, no es el determinante para ellos. No podemos darles una etiqueta, no categoricemos a los niños, evaluemos todos los ámbitos de su desarrollo. Pensemos en que el desarrollo de una persona, más allá de una etiqueta, se centra en que él sepa adaptarse adecuadamente al medio, sepa desarrollar todas aquellas potencialidades que puede tener, estimularse todas aquellas que están dormidas y que pueden desarrollarse de una mejor manera y adaptarse sobre todo a la sociedad, al resto de sus compañeros, formar relaciones afectivas con otras personas, no solo con su familia directa, sino también con sus amigos, desarrollar habilidades sociales que generen empatía, que generen proactividad, que haga en ellos realmente formar vínculos que les haga sentirse miembros de o partes de el grupo en el cual se están desarrollando. Solamente entendiendo esos procesos vamos a poder entender lo que es la verdadera inclusión educativa. Gracias por habernos acompañado en esta edición de Psicolife, cambiando tu vida desde tu mente. Para mí es un gusto, como siempre, poder dar acogida a los programas que ustedes nos sugieren a través de nuestras redes sociales, siguiéndonos a través de Facebook en SEADI Psicología y también a través de YouTube en Telesucesos Psicolife. Nos vemos en una próxima ocasión. Hasta pronto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Psicolife, un programa creado para hablar de psicología desde una vertiente científica pero amena con la conducción de la doctora Elizabeth Montenegro. Psicolife